más allá de la Dikaiosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Dikaiosini. Quisiera partir, como siempre, agradeciendo cada uno de los comentarios, cada una de las de que me han podido hablar durante esta semana, sobre todo por el último capítulo que pudimos hacer con Cristian Trancoso. Estuvo súper bueno, estoy súper contento por poderlo haber hecho. Así que nada, agradecido. Y quisiera hoy día animarte, si esto te ha ayudado de alguna forma, si esto te ha hecho clic en algún sentido, podríamos decir, a compartirlo, a enviárselo a algún amigo que tú pienses que le puede servir, o compartirlo en redes sociales también, sirve. Si quieres me puedes etiquetar en @esavedra._ y así podemos hacerlo llegar a otras personas que quizás también están esperando a recibir algo de lo que en este podcast hemos podido ir conversando. Te hago este desafío o te animo a esto, porque ya estamos en el capítulo 5, parecieran más, pero son 5 capítulos solamente, así que esperamos seguir hacia adelante. Bueno, te quiero contar que en este momento en que estoy grabando esto, estoy con COVID. Me lo detectaron hace ya varios días y estoy en mi cuarentena, así que voy a intentar grabar este capítulo. No sé si lo consiga, no sé si me dé la voz. Estoy con harta congestión y tos. Así que si hay algún momento en que tú ves como que cortaron el audio, bueno, probablemente me mandé ahí tosí harto. Así que eso, y espero poder terminarlo. Eso es lo único que quiero el día de hoy. Te cuento algo chistoso con esto. El día en que supe que tenía COVID fue por un test antígeno, y justo ese día me tocaba ir a trabajar, pero era el primer día de trabajo. Era el primer día de trabajo y claro, me amanecí mal, le conté a la jefa y claro, me dijeron que fuera a hacerme este test a ver si descartábamos o realmente era COVID-19 y finalmente sí era. Así que mi primer día de trabajo lo pasé en la cama, mira. Así que nada que hacer, vamos a empezar otro día, pero es casi tragicómico. Yo creo que voy a contarle esto a mis nietos después. Bien, hoy día quiero seguir ahondando en una temática, en un tema que ya empezamos a hablar en el capítulo número 3, que es acerca del liderazgo. Y porque en realidad es muy importante el cómo llevamos esta influencia que podemos tener con los demás. Y por eso es que también creo que es necesario ir profundizando en este tema. El título del capítulo hoy día es Problemas en la casa. Problemas en la casa. Esto parece como un capítulo de consejería matrimonial, pero no lo es. No lo es. No lo es. Sino que vamos a hablar acerca de cómo poder gestionar las situaciones difíciles dentro de una comunidad. Así que, ¿qué te parece si hoy día comenzamos leyendo una historia súper entretenida que está en Hechos 6? A mí me gusta mucho. Muchas veces idealizamos a la primera iglesia, creemos que todo eran milagros, eran sanidades, y sí, mucho de la primera iglesia eran estos milagros, sanidades, también valentía, el poder predicar, pero también habían problemas como en toda institución, ¿ya? También habían situaciones difíciles. Es cosa de leer Corintios, por ejemplo, o las cartas de Pablo, las cartas a la iglesia en Apocalipsis, y vemos que también las iglesias tenían situaciones internas muy, muy, muy complejas. Entonces hoy día Hechos 6 nos relata una de ellas que está muy entretenida y está muy interesante para lo que hoy día queremos conversar. Así que procedo a leer. Esto es Hechos 6 y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esto igual es interesante. Primera vez que encontramos una situación difícil dentro de la primera iglesia, si mal no recuerdo,
y parte diciendo que crecieron el número de discípulos. Entre más gente, más complicada se vuelve la cosa, parece. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vuelvo a empezar. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Sí, la clásica broma es decir Timón y Pumba. Gracias. A Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, entonces, esto es interesante porque una simple lectura parte esta historia diciendo que los griegos murmuraron contra los hebreos. Y una simple lectura nos diría que este es un problema de personas que estaban en la iglesia con personas que estaban fuera de la iglesia. Porque hasta ese entonces los gentiles todavía no habían llegado a ser cristianos todavía. O sea, faltaba la revelación de Dios que les dijera, primero faltaba Pablo, que fue uno de los que comenzó este ministerio de los gentiles, algunos antes que él, pero fue de los primeros. Y también faltaban algunas discusiones que se dieron a posteriori. Por ejemplo, lo que pasó con Pedro, después cuando tiene esta visión de este lienzo con estos animales, y todo lo que tiene que ver con Cornelio, y ahí ya se empezó como a normalizar que un gentil pudiera entrar a la iglesia. Pero todavía no es acá. Entonces uno podría decir, ¿por qué los griegos murmuraron contra los hebreos? Quiero citar a un autor que se llama Justo González, que tiene una gran trayectoria en cuanto a historia bíblica. Además, tiene un título académico en la Universidad de Yale sobre teología histórica. Así que más o menos una fuente acreditada para poder hablar de este tema. Y justamente comenta este pasaje, esta situación en su libro La historia del cristianismo. Y más o menos dice que lo que comentábamos, que los griegos no podrían ser griegos propiamente tales, o sea, gentiles, ya que la incorporación de los gentiles es más bien algo posterior. Y lo que él comenta es que aquí vemos más bien corrientes de pensamiento distintas, cosas muy comunes en la época, debido a la influencia del helenismo en aquel tiempo. Los denominados judíos en esta historia eran aquellos más conservadores de las costumbres de sus antepasados y el idioma. Y los que encontramos aquí como griegos no son, como les decía, gentiles, sino que son más bien aquellos judíos también, son judíos, pero más abiertos a las influencias del helenismo. De hecho, cuando uno lee en otras versiones más actuales, encuentra, en vez de griegos, nos encuentra como judíos helenizantes. ¿Ya? Algo así comentan las versiones más actuales. Por lo tanto, él concluye, o más bien podemos concluir, que aquí nos encontramos en una discusión entre miembros de la iglesia. Aquí no estamos hablando de una discusión de personas que están dentro de la iglesia con personas que están fuera de la iglesia, sino que entre miembros de la iglesia, propiamente tal. De hecho, cuando uno revisa después aquellos que, porque después de esto, como leíamos, generó esta nueva institución que son los diáconos, y revisa los nombres de los diáconos, son todos nombres griegos. Todos nombres griegos. Entonces, bueno, ahí más o menos comenta Justo González que al parecer podría decirse que estas personas o
no sé si llamarle bando dentro de la iglesia, no creo que sea el mejor término, pero al parecer son judíos que habían estado habitando fuera del país y que habían vuelto. Por lo tanto, tenían toda esta influencia helénica detrás, cosa que a muchos judíos no les agradaba. Entonces, me llama la atención aquí lo interesante es cuál fue la actitud de los 12. Porque podrían haber tomado una serie de decisiones, pero la actitud que tuvieron es que no se ofendieron por la denuncia que hicieron estos judíos helenizantes, sino que reconocieron su error con humildad. Y aún más, estos 12 tuvieron la virtud de poder solucionar esto haciendo partícipe a estos, entre comillas, griegos. Ya les vamos a llamar griegos, pero ustedes ya saben que no son griegos propiamente tales. Delegándoles una función que ellos mismos detentaban. Uno no sé, uno podría decir, oye, los 12, ¿cierto? Estos discípulos habían hecho tantos portentos por la mano de Dios, eran los primeros, pero ellos, en vez de tomar una actitud arrogante frente a la crítica, de hecho la Reina Valera le dice murmuración, así de fuerte, sino que ellos tomaron una actitud humilde y no confundieron la obra de Dios en ellos con una autoridad que no tenían, o con la idea de ser infalibles, sino que si nos posicionamos en esta historia, ellos tuvieron la virtud de poder tomar la opinión de aquellos con un pensamiento quizás distinto al de ellos. Recuerden que aquí habían posturas distintas. Los 12 como judíos que querían mantener sus costumbres y los griegos que eran los judíos helenizantes. O sea, formas de ver quizás el mundo en ese momento muy distintas, chocaron en ese momento y los discípulos, junto con la congregación, tuvieron la virtud de aún así poder tomar esta opinión contraria. Entonces, es súper interesante porque creo que nos da un ejemplo bien bueno en cuanto a qué significa ser líder. Y creo que la actitud de un líder en cualquier tipo de comunidad, ya sea en la casa, ya sea en el gobierno, por ejemplo, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, etcétera, debiera ser una actitud abierta a tener conversaciones incómodas, donde uno pueda escuchar con humildad las demandas de otros y considerarlas. Porque también a veces uno puede decir, ya, pero si yo te estoy escuchando, pero en realidad escuchar demanda más que solamente oír. Escuchar demanda también de nuestra parte, de nosotros, poder darle una vuelta más y ver si realmente esto se puede ejecutar o no. En este caso, a los discípulos, como les decía, no solamente oyeron, sino que también escucharon y pusieron manos a la obra la petición y la demanda de estos, entre comillas, griegos. Muchas veces hay muchos factores que nos pueden nublar. El éxito, el que me vaya bien en algo, en mi liderazgo, la antigüedad que puedo tener en esta institución, el conocimiento que muchas veces creemos tener, las diferencias ideológicas con otros, nos pueden nublar a la hora de poder acoger o no acoger lo que el otro me está diciendo. Por lo tanto, yo aquí me hacía algunas preguntas. La primera es, ¿cómo me he comportado con aquellos que no piensan igual que yo en este tiempo? ¿Soy capaz de escucharlos? A mí me gusta una frase que dice que la verdad es verdad independiente de dónde venga. Y eso lo encuentro genial. El poder llegar más allá de la mentalidad que muchas veces tenemos como de tribu. Es decir, yo considero a los que solamente considero la opinión como verdad de los que están cerca mío y de los que piensan igual a mí, y poder dar un paso más adelante y
poder tomar la opinión de los que quizás no piensan igual que yo, pero están diciendo una verdad. La verdad es verdad, independiente de donde venga, y eso también requiere de nosotros que podamos tener una actitud humilde en ese sentido. Otra pregunta que pensaba es, ¿he intentado imponer mi idea porque sí? A veces, en esta falta de humildad que yo he tenido o que podemos tener, intentamos imponer nuestras ideas nomás. y sabiendo que la otra idea es mejor, ¿eh? Sabiendo que la otra idea del que no piensa igual a mí es mejor, pero de igual forma nomás imponer mi idea porque yo quiero ganar. Y esa es una actitud bien infantil, bien infantil. Y otra pregunta que pensaba es, ¿hay alguna forma en que escuchar al otro pueda ayudar a mi comunidad? Ah, esta es muy buena, me gusta. Porque, a ver, no siempre es así, ¿ah? Pero en general cuando uno encuentra a alguien que tiene varias cosas que decir sobre algo, llamémosle crítica constructiva, encontramos a alguien que ama la institución en la que está y que no quiere que las cosas sigan como están y que sabe que se puede hacer algo más. Yo sé que hay formas, claro, hay formas de decirlo, hay formas de expresar la opinión, pero en general eh, yo encuentro que hay un gran valor en poder echar, no echar, sino escuchar. Hay un gran valor en escuchar al otro. Eh, Porque puede ser que esa persona que tú no estás escuchando o que nosotros no estamos escuchando tenga la solución al problema que está surgiendo en mi comunidad, sea cual sea la comunidad en la cual esté liderando. Entonces, aquí hay un ejercicio de humildad súper grande. Aquí yo me saco el sombrero con los discípulos y con la congregación porque pudieron solucionar este problema que ellos tenían, que era un problema importante. Las viudas se estaban quedando sin atender, em, y los discípulos al parecer estaban tomando demasiadas funciones, la cual les impedía ser efectivos. Entonces aquí había un problema importante. Y ellos fueron capaces como congregación de tomar esta opinión y pudieron solucionarlo. Entonces creo que es importante que hoy día nos hagamos este día esas preguntas. Y además pensaba en algo que siempre un poco me ha volado la cabeza. No sé cómo decirlo, me ha sorprendido. Esa es una forma formal de decirlo, pero eh, que tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el único que podría imponer su autoridad con nosotros. Y estaría lo correcto. Eh, y, y que nadie podría cuestionar el cómo Él ha decidido hacer las cosas. Dios es el único que lo puede hacer, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Y aún así, encontramos en la Biblia que Él decidió tener conversaciones incómodas con nosotros, como humanidad. Les voy a dar algunos ejemplos. Es que me sorprende mucho esta situación. Primero, podemos encontrar la conversación que tienen Dios y Moisés en Éxodo 32. La voy a leer rápidamente. Dice, ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Y Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios, perdón, ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Esto lo encuentro increíble. No sé si tú estás conmigo con esto. Lo encuentro increíble porque Dios podría haberlo hecho. ¿Por qué no? Si es Dios, tiene toda la autoridad, todo el poder, y probablemente lo que Él decida va a estar bien, va a estar correcto. ¿Por qué no podría haberlo hecho?
pero se lo comenta a Moisés, decide conversarlo con Moisés. Y Moisés le plantea una visión distinta de lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que Dios se calmó y desistió de hacerle lo que a su pueblo el daño que había sentenciado. Lo encuentro increíble. O sea, el Dios de toda autoridad, el Dios de todo poder, al Dios que le debemos la vida, decide tener una conversación incómoda con Moisés y termina tomando lo que Moisés le dice. Vamos a ver otro ejemplo que también me sorprende, que está en Génesis 18 y tiene que ver con una conversación que también tiene Dios con Abraham. Lo voy a leer rápidamente. Dice: Abraham se le acercó y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Aquí estamos en el contexto de cuando Dios estaba analizando las conductas de Sodoma. Dice acá: supongamos que encuentras a 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Ojo, Abraham, un poco recordándole a Dios cuál es su naturaleza de sabiduría. Encuentro increíble. Dice: sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Bueno, y así siguen conversando. No sé si recuerdan esa historia. Dios dice: bueno, no lo haría si es que hubieran 50 justos. Y después Abraham le pregunta por 20, por 10, creo. Y así. Y después de todo eso, después de toda esa conversación, nos relata la Biblia lo siguiente. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, ojo, cuando terminó la conversación con Abraham, esta conversación incómoda, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Y al final la solución fue sacar a Lot de ahí para poder ejecutar lo que Dios había dicho. O sea, Abraham pudo tener una conversación incómoda con Dios. Incómoda. Abraham le estaba planteando una visión distinta a ese momento a Dios y Dios la tomó. No sé si esto nos enseña. De hecho, hay otros ejemplos cuando Dios habla con Ezequías cerca de su enfermedad, o cuando Dios habla con Ananías sobre la conversión de Pablo, etc. Encontramos otros ejemplos donde Dios, con toda su autoridad, decide conversar con nosotros y escucharnos. ¿Cuánto más nosotros, me pregunto yo? ¿Cuánto más nosotros, si Dios lo hace así, cuánto más nosotros con nuestra autoridad de cartón? Con esa autoridad, le digo autoridad de cartón porque al lado de la de Dios es una autoridad de cartón, digámoslo. ¿Cuánto más nosotros? Hoy día tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, una actitud humilde para poder escuchar lo que a veces no nos gusta escuchar. No hay excusa posible, creo yo, para no querer tener conversaciones incómodas. Escuchar las propuestas de otros y trabajar en ellas. Creo que eso habla más de la grandeza de un líder que de una debilidad, el poder escuchar a otros. Y a veces escuchar a otros que no tienen buenas noticias para nosotros. No sé si te ha tocado estar en alguna de esas reuniones donde, independientemente de la comunidad en que sea, donde salen todas las yayitas, todas las heridas. Se dice todo lo que está mal y es tenso, es fome, es complicado, uno se siente mal. Pero yo siempre he visto que después de eso hay una libertad de parte de Dios tan grande cuando ocurren ese tipo de situaciones, donde después de eso Dios empieza a trabajar no solo en el problema en sí, sino que también en las relaciones. Cómo nosotros estamos recibiendo al que nos trae malas noticias. Y si volvemos a la historia, un momento, ¿cómo termina la historia? Dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor. Después de todo esto, a continuación, dice: y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Termina bien. Esta discusión es que tenemos un problema, yo creo, como idiosincrasia, no sé cómo decirlo, como cultura, de que las cosas no se pueden conversar. Las cosas difíciles no se pueden conversar. Evitamos la tensión. Evitamos el tener conversaciones incómodas. Pero imagínense que aquí, después de toda esta reforma donde se tienen que crear una nueva cargo o puesto administrativo, que son los diáconos, después de esto, termina con una comunidad saludable que dice, crecen en la palabra del Señor, o sea, crecen en carácter, se multiplicaban grandemente, crecen en número, y aún también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y atrae a otros. O sea, una comunidad saludable se ve como una comunidad que está dispuesta a convivir con otras perspectivas, y las acoge, no por compromiso, sino con acción. Yo creo que tenemos que volver a replantearnos eso de no tener conversaciones incómodas. Y eso de poder trabajar con un liderazgo que no se ofende fácilmente. Porque quizás cuando uno plantea una corrección, o cuando nos plantean una corrección, quizás lo tomamos personal. Pero en verdad lo que se está planteando con la corrección es una solución al problema, sea cual sea, que está ocurriendo. Entonces, yo creo que como cultura quizás tenemos que cambiar la forma de ver las dificultades, tenemos que cambiar la forma de ver las perspectivas diferentes del otro, porque detrás de poder conversar las cosas, porque detrás de poder escuchar al otro, detrás de todo eso hay una comunidad que crece sanamente. Así que, bueno, la pregunta de hoy día es si estamos dispuestos a levantar una comunidad sana.